La nueva misión del dinero después de los 70. Si tienes 70 años o más, hay algo importante que debes saber desde el principio. Las inversiones más seguras para personas de 70 años o más no son necesariamente las que prometen ganar más dinero. Son las que te ayudan a proteger lo que construiste durante toda una vida. Porque después de los 70, el juego cambia. Durante décadas trabajaste, ahorraste, enfrentaste dificultades y tomaste decisiones para llegar hasta aquí. Y ese patrimonio que hoy tienes, grande o pequeño, representa mucho más que dinero. Representa años de esfuerzo. Representa tiempo. Representa libertad. Por eso, las reglas de inversión ya no son las mismas que cuando tenías 30 o 40 años. En esta etapa, la prioridad deja de ser perseguir grandes ganancias y comienza a ser algo mucho más importante: conservar tu independencia financiera y vivir con tranquilidad. Muchas personas siguen buscando inversiones emocionantes, rendimientos extraordinarios o la próxima gran oportunidad. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Cómo lograr que tu dinero siga trabajando para ti sin poner en riesgo lo que tanto te costó construir? Ese es el propósito de este audiolibro. Aquí no hablaremos de fórmulas mágicas ni de riqueza rápida. Hablaremos de seguridad, de estabilidad, de ingresos confiables y de decisiones inteligentes para proteger tu patrimonio. Porque después de los 70, la verdadera riqueza no consiste en tener más. Consiste en vivir con menos preocupaciones, en dormir tranquilo, en saber que tu dinero está trabajando para cuidar tu futuro y no para convertirse en una fuente constante de estrés. Y para lograrlo, primero debemos comprender algo que muchas personas descubren demasiado tarde. El mayor riesgo financiero después de los 70 no es el que la mayoría imagina. Y eso es exactamente lo que veremos en el siguiente capítulo. Capítulo 1. El mayor riesgo no es lo que crees. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra riesgo, piensa inmediatamente en la bolsa de valores. Piensa en caídas del mercado, en crisis económicas, en perder dinero de la noche a la mañana. Y aunque esos riesgos existen, después de los 70 años hay otro peligro mucho más silencioso. Un riesgo que rara vez aparece en los titulares, pero que puede afectar profundamente tu calidad de vida. Lo sorprendente es que muchas personas lo enfrentan todos los días sin darse cuenta. Porque el mayor riesgo financiero después de los 70 no siempre es perder dinero. A veces es dejar que el dinero pierda valor. Imagina que durante toda tu vida trabajaste para ahorrar. Fuiste disciplinado. Evitaste deudas innecesarias. Construiste un patrimonio que te permitió llegar a esta etapa con cierta tranquilidad. Ahora imagina que decides mantener todo ese dinero inmóvil, sin invertirlo, sin hacerlo producir, simplemente sentado en una cuenta o guardado en efectivo porque parece la opción más segura. A primera vista parece una decisión prudente. No hay volatilidad, no hay caídas del mercado, ni preocupaciones. Pero existe un problema. Cada año que pasa, los precios suben. Los alimentos, la energía, los seguros, la atención. Y mientras el costo de vida aumenta, tu dinero pierde capacidad de compra. No ocurre de golpe, pero actúa como una fuga lenta que va vaciando un tanque de agua. Al principio apenas se nota. Después de algunos años, la diferencia comienza a ser evidente. Y después de una década, puede convertirse en un problema serio. Por eso el efectivo, aunque es importante, no siempre es tan seguro como parece. La seguridad verdadera no consiste únicamente en evitar pérdidas visibles. También consiste en proteger el poder adquisitivo de tu patrimonio. Otro riesgo que muchas personas subestiman es perseguir rendimientos demasiado altos. Esto suele ocurrir cuando alguien escucha historias de inversiones que generan ganancias extraordinarias. Un amigo ganó mucho dinero. Un familiar encontró una oportunidad increíble. Un supuesto experto promete resultados extraordinarios. Y entonces aparece una pregunta peligrosa. ¿Y si yo también pudiera hacerlo? Es precisamente en ese momento cuando muchas personas toman decisiones que terminan lamentando. Porque después de los 70 años, el problema no es perder una oportunidad.
El problema es perder una parte importante de lo que ya tienes. Cuando eras más joven, un error financiero podía corregirse con tiempo. Podías seguir trabajando. Podías ahorrar nuevamente. Podías esperar una recuperación. Pero ahora cada decisión merece un nivel diferente de prudencia. No porque debas vivir con miedo, sino porque tu patrimonio tiene una misión distinta. Ya no está diseñado únicamente para crecer. Está diseñado para proteger tu estilo de vida. Existe además otro riesgo del que pocas personas hablan: la dependencia financiera. Muchas personas creen que la independencia se pierde únicamente cuando se acaba el dinero. Pero la realidad es más compleja. La independencia comienza a disminuir cuando las decisiones financieras dejan de estar bajo tu control. Cuando dependes completamente de familiares. Cuando una emergencia médica pone en peligro tu estabilidad. Cuando una mala inversión obliga a modificar drásticamente tu forma de vida. Por eso proteger tu patrimonio significa mucho más que proteger una cuenta bancaria. Significa proteger tu libertad para decidir, tu capacidad de elegir, tu tranquilidad, tu dignidad. Otro error común es pensar que seguridad significa eliminar completamente cualquier riesgo. Eso tampoco es cierto. Toda decisión financiera implica algún nivel de incertidumbre. Incluso dejar el dinero inmóvil tiene riesgos. La clave no es eliminar el riesgo. La clave es administrarlo inteligentemente. Es elegir riesgos pequeños para evitar riesgos mayores. Es aceptar cierta fluctuación razonable para protegerte de la pérdida constante de poder adquisitivo. Es construir un sistema que trabaje para ti sin obligarte a vivir preocupado. Las personas financieramente exitosas entienden una diferencia importante. No buscan la inversión perfecta. Buscan inversiones adecuadas para sus objetivos. Y después de los 70 años, el objetivo principal suele ser muy claro: conservar, proteger, generar ingresos estables, mantener tranquilidad. Eso cambia por completo la forma de ver las inversiones. De repente, las decisiones más inteligentes dejan de ser las más emocionantes. Las inversiones más adecuadas suelen ser las más sencillas, las más previsibles, las que te permiten dormir tranquilo, las que no exigen revisar los mercados cada hora, las que generan estabilidad en lugar de ansiedad, porque la tranquilidad tiene un valor enorme, un valor que muchas veces no aparece en los estados financieros. Piensa por un momento en dos personas. La primera obtiene un rendimiento ligeramente superior, pero vive preocupada por cada movimiento del mercado. La segunda obtiene un rendimiento razonable, suficiente para mantener su estilo de vida, y duerme tranquila cada noche. ¿Cuál de las dos es realmente más rica? La respuesta puede parecer obvia. Sin embargo, muchas personas pasan años persiguiendo rendimientos que no necesitan mientras sacrifican la tranquilidad que ya tienen. Por eso quiero que recuerdes esta idea durante todo este audiolibro. Después de los 70 años, la meta no es maximizar ganancias. La meta es maximizar tranquilidad. Y para lograrlo, primero debes adoptar una nueva regla. Una regla que ha ayudado a proteger patrimonios durante generaciones. Porque antes de pensar en cuánto puedes ganar, debes pensar en cuánto puedes conservar. Y esa será precisamente la lección que exploraremos en el siguiente capítulo. Capítulo 2. La regla número 1. No perder lo que ya construiste. Existe una regla que ha guiado a algunos de los inversionistas más exitosos del mundo durante décadas. Es una regla simple. Tan simple que muchas personas la ignoran. Y precisamente por eso terminan pagando un precio muy alto. La regla es esta: no perder lo que ya construiste. Puede parecer una idea obvia. Sin embargo, cuando se trata de dinero, las emociones suelen empujarnos en dirección contraria. Nos hacen perseguir rendimientos más altos. Creer que necesitamos ganar más. Nos hacen pensar que todavía debemos correr riesgos para llegar a donde queremos estar. Pero después de los 70 años, la pregunta más importante ya no es cuánto más puedes ganar. La pregunta es cuánto puedes conservar. Porque cada dólar que tienes hoy representa algo mucho más valioso que dinero. Representa años de trabajo, sacrificios,
Decisiones correctas. Representa tiempo. Y el tiempo es algo que no puede recuperarse. Por eso esta etapa de la vida exige una nueva forma de pensar. Durante los años de acumulación, el objetivo principal suele ser aumentar el patrimonio. Ahorrar más. Invertir más. Crecer más. Pero llega un momento en que la prioridad cambia. Y cuando ese momento llega, la protección se vuelve más importante que la expansión. Piensa en alguien que pasa 40 años construyendo una casa. Cada ladrillo representa esfuerzo. Cada pared representa trabajo. Cada habitación representa sacrificio. Cuando finalmente la casa está terminada, ¿qué tendría más sentido? ¿Seguir construyendo pisos sin necesidad? ¿O comenzar a proteger lo que ya existe? La mayoría elegiría protegerla. Instalar mejores cerraduras. Dar mantenimiento. Cuidar la estructura. Preservar el valor de lo construido. Con el patrimonio ocurre exactamente lo mismo. Sin embargo, muchas personas hacen lo contrario. Después de décadas construyendo riqueza, comienzan a asumir riesgos innecesarios precisamente cuando tienen menos margen para cometer errores. No porque sean irresponsables, sino porque la industria financiera constantemente les recuerda cuánto podrían ganar. Pocas veces les recuerda cuánto podrían perder. Y la realidad es que las pérdidas tienen un impacto mucho más profundo de lo que parece. Por ejemplo, si una inversión pierde el 10%, necesita ganar más del 10% para recuperarse. Si pierde el 20%, necesita una ganancia aún mayor. Y mientras las pérdidas aumentan, el esfuerzo necesario para volver al punto de partida se vuelve cada vez más difícil. Cuando tienes 35 años, una caída importante puede ser molesta. Cuando tienes 70 años, puede alterar completamente tus planes. Puede afectar tu tranquilidad, tu independencia, tu capacidad para enfrentar gastos futuros. Por eso la preservación del capital se convierte en una prioridad. No porque debas evitar toda inversión, sino porque cada decisión debe comenzar con una pregunta diferente. Antes de preguntar cuánto puedo ganar, debes preguntar cuánto puedo perder. Esa simple pregunta tiene el poder de transformar la forma en que administras tu dinero. Porque cambia el enfoque. Te obliga a analizar riesgos, a pensar a largo plazo, a protegerte antes de buscar crecimiento. Y esa mentalidad suele conducir a mejores decisiones. Otro aspecto importante es entender que conservar no significa inmovilizar. Muchas personas escuchan la palabra protección y piensan automáticamente en dejar todo el dinero guardado. Pero conservar no es esconder. Conservar es administrar inteligentemente. Es permitir que el dinero siga trabajando sin exponerlo a riesgos innecesarios. Es encontrar el equilibrio entre seguridad y crecimiento. Es proteger el patrimonio mientras se mantiene la capacidad de generar ingresos. Las personas que logran este equilibrio suelen experimentar algo muy valioso: confianza. No necesitan revisar los mercados todos los días. No viven pendientes de cada noticia económica. No sienten ansiedad constante por sus inversiones, porque saben que su estrategia está diseñada para resistir dificultades. Y esa confianza tiene un valor enorme. La tranquilidad financiera no aparece por accidente. Es el resultado de decisiones prudentes tomadas durante muchos años. Por eso la regla número 1 no es una recomendación temporal. Es una filosofía, una forma de pensar, una manera de relacionarte con tu patrimonio. Significa reconocer que el dinero tiene una función, y esa función es servir a tu vida, no al revés. Cuando las personas olvidan esta idea, comienzan a perseguir objetivos equivocados. Empiezan a competir con otros inversionistas, a comparar rendimientos, buscar oportunidades cada vez más arriesgadas, y poco a poco pierden de vista lo realmente importante: la calidad de vida, la independencia, la libertad de elección, la tranquilidad. Después de los 70 años, esos son los verdaderos indicadores de éxito financiero, no el tamaño de una cuenta. Tampoco la inversión más sofisticada, ni la promesa de ganancias extraordinarias, sino la capacidad de vivir bien sin preocuparte constantemente por el dinero.
Y para lograrlo, primero debes proteger lo que ya construiste. Esa es la base, que sostiene todo lo demás. Porque una casa fuerte necesita cimientos sólidos. Y un patrimonio seguro también. Ahora bien, una vez que entendemos la importancia de preservar el capital, surge una pregunta natural. Si la prioridad es proteger el patrimonio, ¿dónde debería colocarse una parte importante del dinero? ¿Cuáles son las inversiones que históricamente han ofrecido mayor estabilidad y previsibilidad? La respuesta comienza con una categoría que durante generaciones ha sido considerada una de las bases de la seguridad financiera. Y esa será precisamente la inversión que exploraremos en el próximo capítulo. La primera inversión segura, la renta fija de alta calidad. Capítulo 3. La primera inversión segura, renta fija de alta calidad. Una vez que entendemos la importancia de proteger el patrimonio, surge una pregunta inevitable. Si no debemos perseguir riesgos innecesarios, ¿dónde podemos colocar nuestro dinero para conservar estabilidad y generar ingresos? La respuesta comienza con una categoría de inversiones que ha sobrevivido guerras, crisis económicas, cambios políticos y décadas de incertidumbre. La renta fija de alta calidad. No es la inversión más emocionante. No suele aparecer en titulares prometiendo rendimientos extraordinarios. No genera conversaciones espectaculares en redes sociales. Y precisamente por eso ha sido durante generaciones una de las herramientas favoritas de quienes priorizan la seguridad. Porque cuando el objetivo principal es preservar patrimonio, la estabilidad suele ser más valiosa que la emoción. Antes de continuar, aclaremos algo importante. Cuando hablamos de renta fija, hablamos de prestar dinero a cambio de recibir intereses. Así de simple. En lugar de convertirte en propietario de una empresa, como ocurre con las acciones, te conviertes en acreedor. Es decir, alguien que presta dinero esperando recibir pagos periódicos y la devolución del capital en una fecha determinada. Existen muchas formas de renta fija. Bonos gubernamentales, bonos corporativos, certificados de depósito, instrumentos respaldados por entidades financieras sólidas. Aunque cada uno tiene características diferentes, todos comparten una idea fundamental: ofrecer mayor previsibilidad. Y después de los 70 años, la previsibilidad tiene un enorme valor. Piensa en dos escenarios. En el primero, tienes una inversión que puede subir mucho un año y caer fuertemente al siguiente. En el segundo, tienes una inversión que avanza más lentamente, pero ofrece ingresos relativamente estables y menor volatilidad. ¿Cuál parece más adecuada para alguien que busca tranquilidad? La mayoría elegiría la segunda opción. Y eso explica por qué la renta fija ocupa un lugar tan importante en muchos portafolios conservadores. No porque sea perfecta, sino porque ayuda a reducir incertidumbre. Otro beneficio importante es la generación de ingresos. Muchas personas jubiladas ya no reciben salarios. Por lo tanto, una parte de sus necesidades financieras debe cubrirse mediante los rendimientos de sus inversiones. La renta fija puede contribuir a ese objetivo. Los intereses generados pueden convertirse en una fuente complementaria de ingresos. Y cuando esos ingresos llegan de manera relativamente estable, resulta mucho más fácil planificar gastos y mantener un estilo de vida ordenado. Sin embargo, es importante entender que no toda renta fija es igual. Aquí es donde aparece una palabra clave: calidad. Porque prestar dinero a una entidad sólida no es lo mismo que prestarlo a una entidad con problemas financieros. Un gobierno estable no representa el mismo riesgo que una empresa altamente endeudada. Un banco sólido no representa el mismo riesgo que una institución poco conocida. Por eso hablamos específicamente de renta fija de alta calidad. La calidad es la verdadera fuente de seguridad. No basta con escuchar la palabra bono. No basta con escuchar la palabra interés. Lo importante es entender quién está detrás de esa promesa de pago. Mientras más fuerte sea la institución que respalda la inversión, mayor suele ser la seguridad. Y aunque ninguna inversión está completamente libre de riesgo, elegir emisores sólidos puede reducir significativamente las probabilidades de sufrir problemas graves. Ahora bien, existe una pregunta que muchas personas se hacen. Si la renta fija es tan segura, ¿por qué no invertir absolutamente todo allí?
La respuesta es sencilla. Porque toda inversión implica compensaciones. La renta fija suele ofrecer estabilidad, pero también suele ofrecer rendimientos más moderados. Eso significa que protege mejor frente a grandes caídas, pero puede crecer más lentamente que otros activos. Y aquí aparece una lección importante. La meta no es encontrar una inversión perfecta. La meta es construir equilibrio. La renta fija cumple una función específica dentro de una estrategia financiera. Aporta estabilidad, ingresos, previsibilidad. Actúa como un ancla durante momentos de incertidumbre. Y ese papel puede ser extremadamente valioso después de los 70 años. Piensa en un barco navegando en mar abierto. Cuando llega una tormenta, el capitán no busca velocidad. Busca estabilidad. Busca control. Busca seguridad. La renta fija funciona de manera similar dentro de un portafolio. Ayuda a mantener equilibrio cuando las condiciones económicas se vuelven difíciles. Y eso puede evitar decisiones impulsivas. Porque uno de los mayores enemigos del inversionista no son los mercados. Son las emociones. Cuando las inversiones caen bruscamente, muchas personas venden por miedo. Cuando las inversiones suben demasiado, muchas compran por entusiasmo. Y ambos comportamientos suelen generar malos resultados. La estabilidad de la renta fija ayuda a reducir esas reacciones emocionales. Ayuda a mantener la calma. A tomar decisiones racionales. A recordar que la prioridad es proteger el patrimonio. Existe además otro beneficio que pocas veces recibe suficiente atención. La tranquilidad mental. Imagina despertar cada mañana sabiendo que una parte importante de tu patrimonio está respaldada por instrumentos diseñados para ofrecer estabilidad. Imagina no sentir la necesidad de revisar constantemente las noticias económicas. Imagina poder concentrarte en tu familia, tu salud y tus actividades favoritas sin preocuparte por cada movimiento del mercado. Esa tranquilidad también genera valor. Un valor que no aparece en los estados financieros, pero que influye directamente en la calidad de vida. Por supuesto, la renta fija no resolverá todos los desafíos financieros. No eliminará la inflación. No garantizará riqueza. No reemplazará una estrategia completa. Pero puede convertirse en una base sólida sobre la cual construir un portafolio más seguro. Y precisamente por eso suele ocupar un lugar importante en las estrategias conservadoras. Porque antes de pensar en crecer, primero debemos proteger. Antes de buscar más rendimiento, primero debemos construir estabilidad. Y la renta fija de alta calidad puede ayudarnos a lograr ese objetivo. Sin embargo, existe otro desafío que no podemos ignorar. Aunque la seguridad es importante, también debemos protegernos contra la pérdida gradual de poder adquisitivo. Porque un portafolio excesivamente conservador puede enfrentar dificultades para seguir el ritmo de la inflación a largo plazo. Por eso muchos inversionistas prudentes complementan la renta fija con otro tipo de activo. Un activo que históricamente ha ayudado a generar ingresos crecientes y a combatir el aumento del costo de vida. Y esa será precisamente la inversión que exploraremos en el próximo capítulo. Las empresas de calidad que pagan dividendos. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Si este audiolibro te está ayudando a tomar decisiones más inteligentes con tu dinero, suscríbete al canal y regálanos un me gusta. De esa manera, YouTube recomendará este contenido a más personas que también buscan tranquilidad financiera y una mejor relación con su patrimonio. Y si sientes que todavía necesitas una base más sólida para organizar tus finanzas, te recomiendo nuestra guía Finanzas Claras después de los 40. Es una guía creada especialmente para principiantes, con un lenguaje sencillo y pasos prácticos para aprender a organizar tu dinero desde cero, controlar gastos, crear un plan financiero y tomar mejores decisiones con tus ingresos. Si te interesa, encontrarás el enlace en la descripción de este video. Ahora sí, continuemos con la siguiente inversión segura para proteger tu patrimonio y vivir con mayor tranquilidad financiera. Capítulo 4. La segunda inversión segura. Empresas de calidad que pagan dividendos. Si la renta fija aporta estabilidad, las empresas de calidad que pagan dividendos aportan algo igualmente importante: crecimiento con propósito.
Porque después de los 70 años, la meta no es solamente proteger el patrimonio. También es evitar que ese patrimonio pierda valor con el paso del tiempo. Y aquí es donde muchas personas cometen un error. Creen que para estar seguras deben abandonar completamente las acciones. Piensan que la bolsa es únicamente para personas jóvenes, que cualquier acción es demasiado riesgosa. Pero la realidad es mucho más matizada. No todas las empresas son iguales. No todas las acciones representan el mismo nivel de riesgo. Y algunas compañías han demostrado durante décadas una capacidad extraordinaria para generar ganancias, repartir dividendos y atravesar periodos difíciles. Cuando hablamos de empresas de calidad, hablamos de negocios sólidos. Empresas que venden productos o servicios que las personas siguen necesitando independientemente de la economía. Empresas con marcas reconocidas, con balances financieros saludables, con historial de rentabilidad, con décadas de operación y, sobre todo, con una cultura de recompensar a sus accionistas mediante dividendos. Un dividendo es simplemente una parte de las ganancias de una empresa que se distribuye entre los propietarios de sus acciones. En otras palabras, mientras eres accionista, puedes recibir pagos periódicos simplemente por mantener tu participación en la empresa. Y eso puede convertirse en una fuente importante de ingresos. Piensa por un momento en la diferencia entre especular y poseer. El especulador compra esperando vender más caro. El inversionista compra un activo que produce valor. Las empresas que pagan dividendos pertenecen a esta segunda categoría. No dependen exclusivamente de que el precio de la acción suba. También generan flujo de efectivo para sus propietarios. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque después de los 70 años, el flujo de efectivo suele ser más importante que la emoción de obtener grandes ganancias. Lo que muchas personas buscan en esta etapa no es presumir rendimientos extraordinarios. Lo que buscan es estabilidad, ingresos, previsibilidad, tranquilidad. Y las empresas de calidad pueden ayudar a cumplir esos objetivos. Sin embargo, aquí es importante hacer una distinción. No cualquier empresa que paga dividendos es automáticamente una buena inversión. Algunas compañías ofrecen dividendos muy elevados porque atraviesan dificultades. Otras prometen pagos atractivos que no son sostenibles. Por eso la clave no está únicamente en el dividendo. La clave está en la calidad del negocio. Primero la empresa, después el dividendo. No al revés. Las mejores compañías suelen compartir ciertas características. Tienen clientes fieles. Generan ganancias consistentes. Poseen ventajas competitivas difíciles de replicar. Y cuentan con suficiente fortaleza financiera para seguir operando incluso en momentos complicados. Estas características no eliminan el riesgo, pero sí ayudan a reducirlo. Y para un inversionista de 70 años o más, reducir riesgos innecesarios es una prioridad. Otro aspecto importante es la inflación. Recordemos algo que vimos anteriormente. El dinero inmóvil pierde poder adquisitivo con el tiempo. Los costos aumentan. Los servicios aumentan. Los gastos médicos aumentan. Y si tus ingresos permanecen exactamente iguales durante muchos años, eventualmente podrías perder capacidad de compra. Aquí es donde las empresas de calidad pueden aportar valor. Muchas de ellas tienen la capacidad de aumentar sus precios gradualmente con el tiempo. Y cuando sus ganancias crecen, también pueden aumentar los dividendos que pagan a los accionistas. Eso significa que tus ingresos potenciales tienen una oportunidad de crecer. No siempre. No de forma garantizada. Pero históricamente, muchas empresas sólidas han logrado incrementar sus dividendos durante largos periodos. Y eso puede convertirse en una poderosa herramienta para combatir la inflación. Existe además una ventaja psicológica que pocas personas consideran. Cuando una inversión genera ingresos periódicos, es más fácil mantener la calma durante los movimientos del mercado, porque tu atención deja de estar centrada únicamente en el precio. Empiezas a valorar el flujo de efectivo que el activo produce, y eso ayuda a desarrollar una mentalidad más estable. Piensa en una pequeña propiedad de alquiler. Aunque el valor de mercado fluctúe, el propietario suele prestar mucha atención a los ingresos que recibe.
Con las empresas que pagan dividendos ocurre algo similar. La inversión no se evalúa únicamente por su precio, también por su capacidad de generar ingresos. Y esa diferencia puede ser muy importante durante etapas de incertidumbre económica. Ahora bien, es importante recordar que las acciones siguen siendo acciones. Sus precios pueden subir. Sus precios pueden bajar. Incluso las mejores empresas enfrentan desafíos. Por eso estas inversiones no deben verse como sustitutos de la renta fija. Deben verse como complementos. La renta fija aporta estabilidad. Las empresas de calidad aportan crecimiento e ingresos potencialmente crecientes. Juntas pueden formar una combinación mucho más equilibrada. Y el equilibrio es precisamente lo que buscamos. Porque después de los 70 años, la meta no consiste en apostar todo a una sola idea. La meta consiste en construir una estructura financiera resistente. Una estructura capaz de soportar cambios económicos, inflación y volatilidad sin comprometer tu tranquilidad. Piensa nuevamente en la construcción de una casa. La renta fija es el cimiento. Las empresas de calidad son parte de la estructura que permite que la casa conserve su valor con el tiempo. Ambas cumplen funciones distintas. Ambas son necesarias. Y ambas contribuyen a un mismo objetivo: proteger tu estilo de vida. Sin embargo, incluso una combinación de renta fija y empresas sólidas tiene una limitación. Hay situaciones que exigen acceso inmediato al dinero. Emergencias médicas, gastos inesperados, oportunidades familiares, necesidades urgentes. Por eso existe una tercera inversión que suele pasar desapercibida, pero que puede marcar una enorme diferencia en la tranquilidad financiera de una persona. Una inversión que no busca grandes rendimientos. No busca crecimiento acelerado. Busca algo mucho más simple. Estar disponible cuando más la necesitas. Y esa será precisamente la inversión que exploraremos en el próximo capítulo. La importancia de mantener liquidez inteligente. Capítulo 5. La tercera inversión segura. Mantener liquidez inteligente. Cuando las personas hablan de inversiones, casi siempre piensan en activos que generan rendimientos. Acciones, bonos, bienes raíces, fondos de inversión. Sin embargo, existe una herramienta financiera que rara vez recibe reconocimiento. Y aún así, puede ser una de las más importantes después de los 70 años. La liquidez. O dicho de forma más sencilla, dinero disponible cuando realmente lo necesitas. A primera vista puede parecer algo poco interesante. Después de todo, el efectivo no suele generar grandes rendimientos, pero cumple una función que ninguna otra inversión puede reemplazar. Te da acceso inmediato a tus recursos. Y eso tiene un valor enorme. Imagina por un momento que todo tu patrimonio estuviera invertido. Cada dólar, cada ahorro, cada recurso. Ahora imagina que surge una emergencia médica, una reparación importante en tu vivienda, un apoyo inesperado para un familiar, o cualquier situación que requiera dinero rápidamente. ¿Qué harías? Si todo está comprometido en inversiones de largo plazo, podrías verte obligado a vender activos en un mal momento. Y vender bajo presión rara vez es una buena estrategia. Por eso la liquidez no es simplemente dinero inmóvil. Es una herramienta de protección. Es un colchón financiero. Es una capa adicional de seguridad. Y después de los 70 años, esa seguridad puede marcar una gran diferencia. Muchas personas subestiman el valor de tener efectivo disponible porque se enfocan únicamente en los rendimientos. Observan cuánto genera una inversión. Comparan porcentajes. Calculan ganancias potenciales. Pero olvidan medir algo igual de importante: la tranquilidad. Porque la tranquilidad tiene valor. Saber que puedes afrontar una emergencia sin alterar todo tu plan financiero tiene valor. Saber que no necesitas vender inversiones apresuradamente tiene valor. Saber que tienes margen para reaccionar ante imprevistos tiene valor. Y aunque ese valor no siempre aparece en una hoja de cálculo, se refleja directamente en la calidad de vida. Existe además otro beneficio importante. La liquidez te permite tomar mejores decisiones.
Las personas que viven financieramente presionadas suelen actuar por necesidad, no por estrategia. Cuando aparece una urgencia, aceptan condiciones desfavorables, venden activos apresuradamente, asumen costos innecesarios, o toman decisiones impulsivas. La liquidez ayuda a evitar esos escenarios. Te da tiempo para pensar, te da opciones, te permite actuar desde la calma y no desde el miedo. Y esa diferencia puede ser enorme. Ahora bien, es importante aclarar algo. Mantener liquidez inteligente no significa tener todo el patrimonio en efectivo. Ese sería el error contrario. Recordemos lo que vimos en el primer capítulo. El dinero inmóvil pierde poder adquisitivo con el tiempo. La inflación sigue avanzando. Los costos siguen aumentando. Y si todo el patrimonio permanece sin producir, eventualmente puede perder capacidad para sostener tu estilo de vida. Por eso hablamos de liquidez inteligente, no de liquidez absoluta. La diferencia es importante. La liquidez inteligente consiste en mantener suficiente dinero disponible para enfrentar imprevistos razonables sin sacrificar completamente el crecimiento y la protección del patrimonio. Es un equilibrio, como ocurre con casi todas las decisiones financieras exitosas. Ni demasiado poco, ni demasiado. Lo suficiente. Piensa en un automóvil. La gasolina en el tanque no existe para impresionar a nadie. Existe para permitir que el vehículo continúe avanzando cuando sea necesario. La liquidez cumple una función similar. Es el combustible financiero que te permite responder cuando la vida presenta situaciones inesperadas. Y la realidad es que después de los 70 años los imprevistos pueden aparecer con mayor frecuencia. No porque algo vaya a salir mal, sino porque la vida sigue siendo impredecible. Los gastos médicos pueden aumentar. Las necesidades familiares pueden cambiar. Las oportunidades también pueden aparecer. Y disponer de recursos accesibles permite enfrentar todas esas situaciones con mayor serenidad. Otro aspecto interesante es que la liquidez también protege emocionalmente. Cuando una persona sabe que tiene reservas disponibles, suele experimentar menos ansiedad financiera. No siente la necesidad de reaccionar ante cada noticia económica. No vive preocupada por los movimientos del mercado. No siente que cualquier imprevisto puede poner en peligro su estabilidad. Y esa calma favorece mejores decisiones. Porque las decisiones financieras más costosas suelen ocurrir durante momentos de miedo. El miedo lleva a vender. El miedo lleva a abandonar estrategias. El miedo lleva a cometer errores. La liquidez ayuda a reducir ese miedo. Actúa como una red de seguridad. Una red que tal vez nunca necesites utilizar completamente, pero que resulta reconfortante saber que existe. Por eso muchos inversionistas experimentados consideran que la liquidez no es una señal de debilidad. Es una señal de prudencia. Es reconocer que ninguna estrategia financiera puede anticipar cada evento futuro. Es aceptar que la flexibilidad también tiene valor, y que estar preparado es diferente a ser pesimista. De hecho, las personas mejor preparadas suelen ser las que más tranquilidad disfrutan, porque saben que cuentan con recursos para adaptarse. Y la capacidad de adaptación es una de las mayores fortalezas financieras que alguien puede tener. Hasta ahora hemos explorado 3 pilares importantes. La renta fija de alta calidad para generar estabilidad. Las empresas de calidad que pagan dividendos para combatir la inflación y producir ingresos. Y la liquidez inteligente para enfrentar imprevistos y mantener flexibilidad. Juntas forman una base sólida para construir tranquilidad financiera. Sin embargo, todavía existe un peligro importante que debemos analizar. Porque algunas inversiones aparentan ser seguras. Se presentan como oportunidades confiables. Prometen estabilidad, ingresos, tranquilidad. Pero en realidad esconden riesgos que muchas personas descubren demasiado tarde. Y esas inversiones pueden convertirse en una amenaza para el patrimonio que tanto esfuerzo costó construir. Por eso, en el próximo capítulo hablaremos de algo que puede protegerte tanto como una buena inversión. Aprender a reconocer las inversiones que parecen seguras, pero no lo son. Capítulo 6. Las inversiones que parecen seguras pero no lo son.
Hasta ahora hemos hablado de inversiones diseñadas para proteger el patrimonio. Renta fija de alta calidad. Empresas sólidas que pagan dividendos. Liquidez inteligente. Pero existe una realidad que todo inversionista debe aceptar. No todo lo que parece seguro realmente lo es. Y después de los 70 años, identificar esa diferencia puede ser tan importante como elegir una buena inversión. Porque los grandes daños al patrimonio rara vez ocurren por un error evidente. Pocas personas entregan voluntariamente su dinero a algo que saben que es peligroso. El problema suele ser otro. Las inversiones más dañinas suelen presentarse como seguras. Prometen estabilidad, ingresos, tranquilidad. Y precisamente por eso resultan tan atractivas. Especialmente para quienes desean proteger lo que construyeron durante toda una vida. Por eso la primera señal de alerta es muy simple. Desconfía de cualquier inversión que parezca demasiado buena para ser verdad. Si alguien promete altos rendimientos con riesgo mínimo, algo no encaja. Porque en el mundo real existe una relación natural entre riesgo y rendimiento. No siempre es perfecta, pero existe. Y cuando alguien asegura ganancias elevadas sin posibilidad de pérdida, conviene analizar con extrema cautela. A lo largo de la historia, miles de personas han perdido parte de su patrimonio porque confundieron promesas con seguridad. Escucharon palabras convincentes. Vieron resultados impresionantes. Confiaron en testimonios. Y dejaron de hacer preguntas importantes. ¿Cómo se genera realmente el dinero? ¿Quién respalda la inversión? ¿Qué riesgos existen? ¿Qué podría salir mal? Cuando estas preguntas no tienen respuestas claras, el peligro aumenta. Otro error común es invertir en algo que no se comprende. Muchas personas creen que entender una inversión es opcional. Piensan que basta con confiar en la opinión de otra persona. Pero la realidad es diferente. Si no puedes explicar de forma sencilla cómo funciona una inversión, probablemente no deberías colocar una parte importante de tu patrimonio en ella. Y esto es especialmente relevante después de los 70 años. Porque la prioridad ya no es experimentar. La prioridad es proteger. Eso no significa rechazar toda innovación. Significa comprender antes de comprometer dinero. Evitar decisiones basadas únicamente en entusiasmo. Significa recordar que la complejidad no siempre es una ventaja. De hecho, muchas veces las mejores inversiones son sorprendentemente simples. Otro riesgo frecuente aparece cuando una inversión promete ingresos extraordinariamente altos. El atractivo es comprensible. A todos nos gustan los ingresos. Especialmente cuando buscamos complementar la jubilación. Pero existe una diferencia importante entre ingresos sostenibles e ingresos artificiales. Algunas oportunidades ofrecen pagos elevados durante un tiempo. Sin embargo, esos pagos no provienen de un negocio sólido ni de una actividad económica saludable. Simplemente dependen de que continúe entrando dinero nuevo. Y cuando ese flujo se detiene, todo comienza a desmoronarse. Por eso la pregunta clave nunca debería ser cuánto paga una inversión. La pregunta debería ser de dónde provienen esos pagos. Comprender el origen de los rendimientos ayuda a distinguir oportunidades legítimas de promesas peligrosas. También debemos hablar de las decisiones impulsadas por el miedo. Porque no todas las malas inversiones nacen de la ambición. Algunas nacen del temor. Cuando las noticias económicas generan incertidumbre, muchas personas buscan refugios aparentemente seguros. Actúan rápidamente. Toman decisiones emocionales. Y terminan concentrando demasiado dinero en una sola alternativa. El problema es que la seguridad absoluta no existe. Por eso la diversificación sigue siendo importante incluso después de los 70 años. Ninguna inversión merece toda tu confianza. Ningún activo merece todo tu patrimonio. Ninguna estrategia merece convertirse en la única respuesta. La prudencia consiste precisamente en distribuir riesgos. No en eliminarlos por completo. Existe además una trampa muy silenciosa. La familiaridad. Muchas personas creen que algo es seguro simplemente porque les resulta conocido. Puede ser una empresa, un sector, un producto financiero.
o incluso una recomendación proveniente de alguien cercano. Pero familiaridad y seguridad no son sinónimos. Algo puede parecernos conocido y aún así representar riesgos significativos. Por eso las decisiones financieras deben apoyarse en análisis, no únicamente en comodidad emocional. Otro error frecuente es perseguir lo que está de moda. Cada cierto tiempo aparece una nueva oportunidad que parece irresistible. Todos hablan de ella. Los medios la mencionan constantemente. Las historias de éxito se multiplican. Y surge la sensación de que quien no participa se está quedando atrás. Sin embargo, las decisiones impulsadas por la urgencia rara vez terminan bien. Las inversiones sólidas no necesitan presión. No exigen actuar inmediatamente. No dependen de que tomes una decisión en cuestión de horas. Cuando alguien intenta apresurarte, suele ser una señal para detenerte y analizar con más calma. La paciencia es una herramienta poderosa de protección patrimonial, especialmente después de los 70 años. Porque el objetivo no es capturar cada oportunidad. El objetivo es evitar errores costosos. Y muchas veces evitar un mal movimiento genera más beneficios que encontrar una inversión extraordinaria. Piensa en ello de esta manera. Si proteges tu patrimonio de grandes pérdidas, ya has ganado una parte importante de la batalla financiera. Porque construir riqueza lleva tiempo. Pero destruirla puede tomar muy poco. Por eso los inversionistas prudentes desarrollan un hábito sencillo. Antes de preguntarse cuánto pueden ganar, se preguntan qué podría salir mal. Esa mentalidad no genera miedo. Genera claridad. Permite identificar riesgos ocultos. Permite evitar errores innecesarios. Permite tomar decisiones con mayor confianza. Y la confianza basada en análisis es mucho más valiosa que el optimismo basado en promesas. A medida que avanzamos en este audiolibro, comienza a surgir una idea central. La seguridad financiera no depende de encontrar una inversión perfecta. Depende de construir un sistema equilibrado. Un sistema capaz de generar ingresos. De proteger el patrimonio. De resistir incertidumbre. De adaptarse a los cambios de la vida. Y precisamente de eso hablaremos en el siguiente capítulo. Porque una vez que conocemos los riesgos y comprendemos las herramientas disponibles, llega el momento de unir todas las piezas. Llega el momento de construir algo más importante que una inversión individual. Un portafolio diseñado para brindar tranquilidad después de los 70 años. Capítulo 7. Cómo construir un portafolio tranquilo después de los 70. A lo largo de este audiolibro hemos hablado de protección, de estabilidad, de ingresos, de liquidez, y de los riesgos que pueden poner en peligro un patrimonio construido durante décadas. Ahora llega el momento de unir todas las piezas, porque ninguna inversión individual puede resolver todas las necesidades financieras de una persona. Cada activo tiene fortalezas. Cada activo tiene limitaciones. Por eso la verdadera seguridad no suele encontrarse en una inversión específica. Se encuentra en la combinación correcta de varias herramientas. Eso es precisamente un portafolio. Un conjunto de activos que trabajan juntos para cumplir objetivos diferentes. Y después de los 70 años, esos objetivos suelen ser muy claros. Preservar el patrimonio. Generar ingresos. Mantener liquidez. Y conservar tranquilidad. Observa que no he mencionado hacerse rico. No he mencionado duplicar el dinero rápidamente. No he mencionado perseguir oportunidades extraordinarias. Porque esa ya no es la prioridad. La prioridad es construir una estructura financiera capaz de sostener tu calidad de vida. Piensa en una mesa. Si una mesa tiene una sola pata, será inestable. Si una de sus patas falla, todo se derrumba. Pero cuando la estructura se apoya en varios puntos, se vuelve mucho más resistente. Un portafolio funciona de manera similar. La estabilidad surge de la combinación, no de la concentración. Por eso una de las primeras ideas que debemos abandonar es la necesidad de encontrar la inversión perfecta. No existe. Cada activo cumple una función específica. La renta fija aporta estabilidad. Las empresas de calidad que pagan dividendos aportan crecimiento e ingresos.
La liquidez aporta flexibilidad. Y juntas crean algo mucho más valioso que cualquiera de ellas por separado. Crean equilibrio. El equilibrio es una palabra que aparece constantemente en las finanzas exitosas, porque los extremos suelen generar problemas. Demasiado efectivo puede exponer el patrimonio a la inflación. Demasiada renta fija puede limitar el crecimiento. Demasiadas acciones pueden aumentar la volatilidad. La clave consiste en encontrar una combinación adecuada para tus necesidades. Y aquí es importante recordar algo. No existe una distribución universal. Cada persona tiene circunstancias diferentes. Algunas personas dependen completamente de sus inversiones para vivir. Otras cuentan con pensiones o ingresos adicionales. Algunas tienen gastos médicos elevados. Otras gozan de excelente salud. Algunas desean dejar un legado importante. Otras simplemente buscan tranquilidad. Por eso un portafolio debe adaptarse a la realidad de quien lo utiliza. Sin embargo, aunque las proporciones cambien, los principios suelen mantenerse. Primero estabilidad. Después crecimiento. Y siempre liquidez suficiente para enfrentar imprevistos. Ese orden es importante. Porque muchas personas hacen exactamente lo contrario. Empiezan pensando en cuánto podrían ganar. Y solo después consideran los riesgos. Los inversionistas prudentes comienzan por la protección. Y luego buscan crecimiento razonable. Esa diferencia de enfoque puede parecer pequeña, pero produce resultados muy distintos a largo plazo. Existe además otro elemento que suele pasarse por alto. La simplicidad. Muchas personas creen que un portafolio sofisticado es necesariamente mejor. Creen que más productos significan más seguridad, más estrategias, más complejidad. Pero la experiencia demuestra algo interesante. Las estrategias más efectivas suelen ser relativamente simples, fáciles de entender, fáciles de supervisar, fáciles de mantener. Porque una estrategia complicada puede convertirse en una fuente constante de estrés. Y el objetivo de este portafolio es precisamente lo contrario. Reducir preocupaciones, no aumentarlas. Imagina despertar cada mañana sabiendo que tu patrimonio está organizado de forma lógica, que una parte genera estabilidad, que otra parte ayuda a combatir la inflación, que existe dinero disponible para emergencias, que no dependes de una sola inversión, que no necesitas reaccionar a cada noticia económica. Esa sensación es el verdadero propósito de un portafolio tranquilo. No se trata únicamente de números. Se trata de calidad de vida. También es importante aceptar que ningún portafolio permanece igual para siempre. La vida cambia. Las necesidades cambian. Los mercados cambian. Por eso la revisión periódica es saludable. No para hacer cambios constantes. No para perseguir modas. Sino para asegurarse de que la estrategia sigue alineada con los objetivos. La clave está en los ajustes prudentes. No en los movimientos impulsivos. Porque la mayoría de los errores financieros importantes ocurren cuando las emociones toman el control. El miedo lleva a vender. La euforia lleva a comprar demasiado. La impaciencia lleva a abandonar buenos planes. Y la disciplina ayuda a evitar esos errores. Por eso un portafolio tranquilo también requiere una mentalidad tranquila. Una mentalidad que comprenda que la riqueza sostenible se construye con paciencia, con prudencia, con consistencia, y no con movimientos dramáticos. A estas alturas del audiolibro, probablemente ya has notado una idea que aparece una y otra vez. La tranquilidad tiene valor. Un valor enorme. Tal vez incluso más grande que muchos rendimientos adicionales. Porque de poco sirve una inversión que genera ganancias si te roba la paz. De poco sirve una estrategia que te mantiene preocupado constantemente. De poco sirve un rendimiento superior si está acompañado de ansiedad permanente. La verdadera riqueza consiste en poder disfrutar lo que has construido. Y para disfrutarlo, necesitas sentirte seguro. Sentirte preparado. Necesitas sentir que tu patrimonio trabaja para ti. No que tú trabajas para protegerlo constantemente.
Ese es el objetivo final de un portafolio bien diseñado. Convertirse en una herramienta de libertad, no en una fuente de preocupación. Y cuando logras ese equilibrio, algo cambia. Las finanzas dejan de ocupar el centro de tu vida. Simplemente cumplen su función. Te permiten dedicar más tiempo a tu familia, a tus intereses, a tu salud, a las experiencias que realmente importan. Porque al final, el dinero nunca fue la meta. Siempre fue una herramienta. Y cuando esa herramienta está organizada correctamente, puede ayudarte a vivir con más tranquilidad, más independencia y más confianza en el futuro. Ahora que hemos construido las piezas fundamentales de un portafolio tranquilo después de los 70 años, solo queda una última reflexión. Una reflexión sobre el verdadero significado de la riqueza en esta etapa de la vida. Y eso es precisamente lo que exploraremos en el epílogo. La verdadera riqueza después de los 70. Hemos llegado al final de este audiolibro. Y si hay una idea que me gustaría que recuerdes, es esta. Después de los 70 años, la riqueza ya no se mide de la misma manera. Durante gran parte de la vida, asociamos el éxito financiero con acumular más ingresos, más activos, más patrimonio, más crecimiento. Pero llega un momento en el que la perspectiva cambia. Y cuando ese momento llega, descubrimos algo importante. La verdadera riqueza no consiste únicamente en cuánto dinero tienes. Consiste en lo que ese dinero te permite hacer. Te permite vivir con tranquilidad, mantener tu independencia, tomar decisiones sin sentirte atrapado, ayudar a quienes amas. Te permite afrontar imprevistos con mayor serenidad. Y, sobre todo, te permite disfrutar el tiempo. Porque el tiempo es el recurso más valioso que existe. No puede comprarse. No puede recuperarse. No puede multiplicarse. Por eso resulta tan importante que el dinero siga siendo una herramienta al servicio de tu vida, no una preocupación constante. A lo largo de este audiolibro hemos hablado de proteger el patrimonio, de evitar errores innecesarios, de construir estabilidad mediante renta fija de calidad, de generar ingresos con empresas sólidas que pagan dividendos, de mantener liquidez suficiente para enfrentar imprevistos, y de reconocer las inversiones que parecen seguras, pero no lo son. Sin embargo, detrás de todas esas estrategias existe un propósito mucho más profundo: la tranquilidad. Porque la tranquilidad financiera es una forma de riqueza que pocas personas valoran hasta que la experimentan. Es despertar sin ansiedad por el dinero. Es saber que tus necesidades están cubiertas. Es sentir que tu futuro no depende de una apuesta financiera. Es tener la confianza de que tu patrimonio fue construido para servirte y protegerte, no para generarte estrés. También es importante recordar que no necesitas una estrategia perfecta. No necesitas predecir los mercados. No necesitas encontrar la próxima gran oportunidad. No necesitas tomar decisiones extraordinarias. La mayoría de las veces, las finanzas exitosas son el resultado de decisiones sencillas repetidas durante muchos años. Prudencia, paciencia, disciplina, sentido común. Esas cualidades suelen construir más riqueza que cualquier predicción espectacular. Y quizás esa sea una de las lecciones más valiosas de todas. La seguridad financiera no proviene de la certeza absoluta. Proviene de estar preparado. Preparado para cambios, para desafíos, para oportunidades. Preparado para la vida. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a hacer una reflexión personal. No pienses únicamente en cuánto dinero tienes. Piensa en que también está cumpliendo su función. ¿Te brinda tranquilidad? ¿Te brinda libertad? ¿Te brinda seguridad? ¿Te permite vivir de acuerdo con tus valores? Porque esas preguntas suelen ser mucho más importantes que el tamaño de una cuenta bancaria. Al final, el objetivo nunca fue acumular dinero por acumular. El objetivo era construir una vida mejor. Y cuando el dinero está correctamente organizado, deja de ser el protagonista. Se convierte en un aliado silencioso. Un aliado que trabaja en segundo plano mientras tú dedicas tu atención a lo verdaderamente importante: tu familia.
tu salud, tus experiencias, tus recuerdos, tu legado. Porque el legado más valioso no siempre es una cantidad de dinero. Muchas veces es la tranquilidad que transmitimos a quienes vienen detrás. La enseñanza de que la riqueza no consiste únicamente en ganar más, sino también en administrar con sabiduría. Y quizá esa sea la definición más completa de éxito financiero después de los 70 años. No tener más, sino vivir mejor, con más calma, con más libertad, con más confianza, y con la satisfacción de saber que aquello que construiste durante toda una vida sigue trabajando para proteger aquello que más valor tiene: tu tranquilidad. Antes de irte, quiero recomendarte el siguiente audiolibro del canal: Seguridad financiera después de los 40, cómo blindar tu patrimonio antes de invertir. Porque antes de pensar en ganar más dinero, existe una pregunta aún más importante. ¿Está realmente protegido el patrimonio que ya has construido? En ese audiolibro descubrirás los errores que ponen en riesgo las finanzas de millones de personas, cómo fortalecer tu seguridad financiera y qué medidas puedes tomar para proteger tu dinero frente a crisis, inflación e imprevistos. Si este tema te resultó útil, haz clic ahora en el video que aparece en pantalla y continuemos construyendo una vida financiera más segura, más estable y con mayor tranquilidad. Nos vemos en el siguiente audiolibro.